Muy ¿Qué tal? bien. Continuemos entonces, trabajando lo que habíamos dejado. Vimos entonces anteriormente las causas del pecado. Una de estas era la ignorancia, el error, falta de atención. También describimos los términos usados para describir el carácter del pecado, errar el blanco, por ejemplo, irreligiosidad, transgresión, iniquidad, rebelión, traición, perversión y abominación. Los términos que se utilizan para describir los resultados del pecado son agitación, inquietud, malo, malvado, culpa. Dijimos que somos pecadores, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. El pecado es evidencia de nuestra naturaleza pecaminosa. No nos convertimos en pecadores porque pecamos, porque nacimos como pecadores. El pecado es evidencia de que realmente nacimos pecadores. También definimos lo que es el pecado. Es cualquier falta de conformidad activa o pasiva con la ley moral de Dios. Puede ser un acto, un pensamiento, puede ser un estado, una disposición interno. ¿En qué consiste la esencia del pecado? Consiste en no dejar que Dios sea Dios, según lo que define Millar Erickson. Bien, definimos entonces lo que es el pecado, la naturaleza del pecado, y ahora estaremos trabajando con otra doctrina también importante. Déjame compartir aquí, porque ahora tenemos que ver. Bueno, ¿cómo lo hago aquí? Para ver parte de la pantalla. Ujú, ujú. Tengo que salir aquí, salir de la pantalla. Esa es la clase 15. Ahora corresponde la clase 16. Ya, vámonos a la clase número 16. Aquí estamos. Perfecto. Clase 16 entonces. Las fuentes del pecado. Varias ideas se han ofrecido hasta ahora para describir las fuentes del pecado. Voy a abrir una ventana para tener mayor iluminación. Sí. Una de estas fuentes o ideas del pecado es de la naturaleza animal. Los humanos han evolucionado a partir de animales y por tanto poseen una naturaleza animal con impulsos que todavía persisten de periodos anteriores. En este proceso de evolución, esos impulsos están en declive y la humanidad es menos pecadora que en el pasado, según lo que señala la teoría de la evolución. Presenta este punto de vista. Es decir, antiguamente eran más pecadores que ahora. Mientras más evoluciona la humanidad, menos pecadora se hace y menos maldad ejecuta o lleva a cabo. Si es así, entonces estamos en un proceso de evolución. La solución sería liberarse de esos instintos, aprender a controlar esos instintos, porque el pecado son reminiscencias de esa naturaleza antigua, son algunos fragmentos que van quedando de esa naturaleza antigua. Por lo tanto, hay que reconocerlos y aprender a controlar esos instintos. Otra fuente del pecado, por supuesto que no son bíblicas, tiene que ver con la ansiedad por la finitud. El pecado procede de la finitud humana, dice Kierkegaard, por una parte y la libertad por la otra. Es el vértigo que se siente ante la libertad. Tenemos la tentación de saltar y sentimos el temor a las consecuencias. No obstante, algo dentro de nosotros quiere saltar. Es ser consciente de ser libres y, sin embargo, estar atados. La solución aquí se presenta de una perspectiva mucho más filosófica todavía. La anterior era basada en las ciencias naturales, en la teoría de la evolución. El pecado sería solamente una reminiscencia
de sus instintos animal del cual se procede la raza humana. En cambio acá es desde una perspectiva más filosófica. Hay un vértigo que se siente ante la libertad. Es ser consciente de ser libre y sin embargo es tratado todavía. Por lo tanto, la solución que se propone, si se ve la maldad del ser humano en ese sentido, intentar superar por nuestros propios medios la tensión entre la finitud y la libertad de aspirar a mucho más todavía. Otra fuente que se ha presentado del pecado es el alejamiento existencial. Esto lo planteó Paul Tillich, un teólogo evangélico protestante. El estado humano, dice Tillich, de existencia es un estado de alejamiento. Si el estado de no ser lo que uno esencialmente es y debería ser, el pecado es el acto de alejarse entonces, de dar un paso consciente hacia la separación. La esencia de lo creado es buena, pero nosotros siempre utilizamos nuestra libertad de manera que caemos en el estado de separación de lo que nosotros debíamos haber sido ser. La solución, si se ve al hombre desde esta perspectiva, que también es filosófica, del alejamiento existencial, la solución entonces es tratar de cambiar de actitud nada más. No es una conversión real, es un cambio de actitud, tener una perspectiva diferente, tratar de ser lo que nosotros esencialmente somos. Y para este grupo somos esencialmente buenos. Otro ven el pecado desde una perspectiva materialista, económica. La teología de la liberación lo ve así, o tendría que ser más bien la teología de la revolución. El pecado surge del conflicto económico. No es una impureza religiosa, sino la opresión social, política y económica del pobre. Es la negación de la humanidad del prójimo mediante acciones políticas y económicas injustas. Es negarse a amar al prójimo y por lo tanto al Señor mismo. Se justifica el uso de la violencia para liberarse, según lo que sostiene este punto de vista, que es parte de la teología de la revolución. La acción, entonces, la solución, consiste en eliminar la opresión y las desigualdades en las posesiones y en el poder. Así ve el pecado distintos grupos. El conflicto económico. Según este punto de vista, entonces, desde el punto de vista económico, la solución estaría en cambiar las estructuras pecaminosas, opresivas, para que sean más amorosas o ser más solidarias hacia los más pobres. Cambiar las estructuras políticas opresivas, así se solucionaría el pecado. Pero cuando uno ve la obra de Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación, algunas, las críticas que se le plantean a la teología por lo menos la teología de la liberación, no consiste la liberación de la opresión política, sino que la opresión política sería, en un sentido, simplemente un efecto y resultado de la solución del pecado de los seres humanos. Porque Gustavo Gutiérrez dice que Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados y de las consecuencias de nuestros pecados. Y una de estas consecuencias de nuestros pecados es la opresión económica. Para solucionarlo, se deben cambiar las estructuras económicas opresivas. Es más integral, lo veo yo, de Gustavo Gutiérrez. Quizás no se ha entendido bien la obra o ha sido oscurecida por la teología más revolucionaria, donde se emplea la fuerza de las armas para poder liberarse. Porque la teología de la liberación parte del paradigma de la liberación de la esclavitud de Egipto del pueblo de Israel. ¿Qué método empleó Dios para liberarse de la opresión y de la esclavitud de los hebreos en Egipto? La fuerza, la violencia. Por lo tanto, para liberar a los seres humanos en América Latina de la opresión, entonces se debe utilizar también la fuerza de las armas. Eso fue lo que aconteció en América Latina de la época de los 70, 90, dentro de algunos grupos, principalmente católicos romanos.
que fomentaron la teología de la liberación. También hubieron protestantes evangélicos que adoptaron esta teología que actualmente ya está en declive, porque se caracterizó la teología de la liberación por la denuncia, pero no fue propositiva, no una propuesta, una puesta en práctica, un camino para solucionar los problemas de opresión económica en América Latina. Surgió otro grupo que dentro del protestantismo, dentro de los neopentecostales, solucionar ese problema de pobreza, y ya no fue la violencia, sino que fue la teología de la prosperidad. Hermano José, no sé si quiere decir algo. No, hermano, gracias. Ah, ok, perfecto. Pensé que quería decir algo, tenía el micrófono encendido. Bien. Otras ideas acerca de la fuente del pecado, estamos viendo ahora, es el individualismo y la competitividad. El pecado surge del individualismo y la competitividad. El pecado es una negación o mal uso del talento particular de uno y de su herencia social. Es una lucha egoísta, individualista, contra otros humanos y contra Dios en lugar de cooperar con ellos. La competitividad es adquirida, por tanto se puede modificar por medio de la educación, dicen algunos. Bueno, y lo que estamos viendo aquí en realidad son manifestaciones, matices, frutos del pecado, pero están viendo el pecado desde un enfoque muy ideológico, porque para ellos eso es solamente el pecado, pero como hemos visto anteriormente, es una disposición de la voluntad, tanto pasiva como activa, es una naturaleza. Y esto lo que estamos viendo acá de la fuente del pecado en realidad son para nosotros los evangélicos y los cristianos, desde la perspectiva bíblica, son manifestaciones del pecado, nada más. La opresión, por ejemplo, el hecho de estar de la perspectiva existencialista, estar alejado de lo que debíamos ser, son manifestaciones nada más, evidencias, frutos del pecado. Pero el pecado es mucho más que estos enfoques que estamos viendo acá actualmente. Estos son ideologías. La ideología se caracteriza por ser muy reduccionista. Y es como una especie de encerrar toda la cosmovisión y todo lo que nosotros vemos del mundo en una caja. Y todo lo que no entra en esa caja es rechazada y no se reconoce su existencia. Eso es una de las características de la ideología. Pero ver el pecado solamente como competitividad y individualismo. ¿Y qué es lo que hace a uno ser individualista y competitivo? ¿Qué es lo que lo hace? Una condición del alma. Y esa condición del alma, ¿cómo surgió esa condición perversa del alma? Por una desobediencia a Dios. En el huerto del Edén, la Biblia lo explica. La enseñanza bíblica, el pecado no lo causa Dios. Eso estamos claros en ese sentido. El sistema monergista, sin embargo, si se lleva hasta sus últimas consecuencias y siendo consecuente con su lógica natural, sí, el monergismo hace a Dios el autor del pecado y de hecho hasta los mismos monergistas como Sproul, por ejemplo, y Juan Calvino señalan que Dios es el que quiso que el hombre, Adán y Eva, pecaran, preordenó la caída y Dios los creó para que cayeran en pecado. Él quiso el pecado. El pecado no es accidental, sino que el pecado es necesario. Así lo dice Juan Calvino. Y también lo dice Sproul. Pero Sproul, en una oportunidad, en uno de sus libros, tengo dos libros, pero son muy sencillos, no son unas obras teológicas tan complejas como Calvino, sin embargo, ¿eh? Son muy sencillos. Es como una forma, es como lo vi como una predicación nada más, es como escuchar a un predicador o un profesor, pero que simplifica mucho la terminología de Sproul, así esa impresión me dio cuando lo leí. Él dice, ¿cómo compatibilizar lo que la Biblia nos dice? Dice Sproul. Por un lado, Dios hizo que el hombre pecara y al mismo tiempo no es el responsable del pecado.
hay un problema ahí. ¿Cómo solucionamos ese problema? Cómo lo abordamos? Porque Dios hizo que cayera y el pecado es necesario para demostrar su gloria, su justicia, su misericordia, su bondad y su amor. Y de esa manera ser para alabanza de su gloria. Él provoca el pecado, lo ordena, lo causa, pero al mismo tiempo no es el responsable del pecado, sino que el responsable del pecado es el pecador. Pero es porque Dios quiso que ese pecador pecara. Condiciona al pecador para que peque. Pero al mismo tiempo Dios no es responsable del pecado. Finalmente dice Sproul que eso es un misterio. No sabemos cómo responder a eso. Porque parte de una perspectiva distinta de Dios, del determinismo, no parte de la soberanía de Dios como lo describe la Biblia. Pero todos están de acuerdo en ese sentido, aunque sea teórico, que el pecado no lo ha causado Dios. El pecado lo ha causado el diablo en los seres humanos. Y la razón fue el libre albedrío del ser humano. Usó mal el libre albedrío. Y el pecado de Adán y de Satanás, el libre albedrío también. Él tomó la decisión libremente de rebelarse contra Dios. Los hombres tienen ciertos deseos legítimos, el hambre, por ejemplo, el vestuario, el impulso sexual, la supervivencia. Los humanos son capaces de escoger entre alternativas. Aquí ya estamos haciendo uso de, de la libertad libertaria. Es decir, se tomó una decisión, pero bien pudo haber escogido otra, pero optó por esta, pero también pudo haber escogido otra. El libre albedrío compatibilista tomó esta decisión libremente, pero no podía escoger otra. Es decir, estaba condicionado a escoger esa y no otra. El libertario pudo haber escogido una de las dos alternativas. Los humanos son capaces de escoger entre alternativas. Algunos deseos naturales, aunque sean buenos en sí mismos, son áreas potenciales de tentación y de pecado. Eso es lo que es la enseñanza bíblica acerca de las fuentes del pecado. Hay deseos naturales, que son áreas potenciales del pecado, como por ejemplo el deseo de disfrutar de cosas, comida, bebida, entre otros. Cualquier satisfacción impropia de un deseo es ejemplo de los malos deseos del cuerpo. ¿Qué puede ser? ¿Qué es lo que la comida que a usted le gusta, mis queridos hermanos, pastores? Hermanas, hermanas también. A algunos les gustan las papas rellenas o pastel de papa. A mi hijo le gusta el pastel de papas. Pasó un cumpleaños que hizo pastel de papas. Claro que hay hartas comidas. ¿Qué dijo usted, hermano Pablo? ¿Qué comida es la preferida de ustedes? O si me podrían mencionar Bueno, alguna comida preferida. yo me cocino solo, yo pues, la comida más contenta de mí, por ejemplo, la pancucha o el ñoqui, ñoquitos con Ah, canecita, y la siempre pancucha así esa. con picante, con papita, bien hecho. Y esas son las comidas que casi ya no se comen ya, pues son los antiguos, los padres hacían esas comidas. Y la otra comida puede ser esto, por ejemplo, porotito eh, o cazuela, cazuelita. Bueno, yo Sí. soy, me gusta todo un poco, comida así. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, el pecado sería comer en exceso, eso sería la idea del pecado. O, o excederse la bebida. Bueno, los evangélicos en Hermano Pablo, Chile usted, no usted, consumimos usted se cerveza ni levanta vino. en la mañana a comer, ¿no? Esa de madrugada de repente le da hambre. En la Nunca tiene mañana, esa, no. En la no mañana, cuando mi se levanta hermano, de madrugada, en la mañana no tengo hambre. Pero pero cuando cuando tengo insomnio, por ejemplo, ya toma me leche. tomo un vaso de leche, sí, Ya. Pero yo me o un refiero si café es que le igual. da hambre a la madrugada, a las 2 de la mañana de Pero repente, no, por hambre no, no, nunca. nunca se no tiene ese hábito, porque hay muchas personas que realmente a las 2 de la mañana están comiendo. O sea, es como algo, es como una ansiedad de hambre. Ah, ya. Yo conozco Ah, un colega que supuestamente no sé qué le pasó, que lo operaron y después de la operación comenzó como a engordar y ya. empezó a comer, comer, comer. Y no, Ah, en mi dije esto, sí, estos médicos, cuando metieron mano,
En ¿Ya? vez de operar mejor, desataron una célula que está en el cuerpo, es una célula que produce hambre. Está en una Ah, región del cuerpo y esta persona empezó a engordar, pero comer en el centro. Está así, pues, y cuando sube la moto, caramba, la moto sufre. La moto llega a sufrir con las ruedas. No, pero es como un chiste, pero en el fondo da un poco de pena porque el hombre no se siente cómodo. Entonces, no, nadie, nadie se sentiría cómodo así, hermano. de la operación, en vez de mejorar, oiga, a veces los médicos, yo a veces los médicos no soy enemigo de ellos porque de repente a veces hacen una chamonada, son médicos, pero Dios sé que Dios colocó a los médicos para algo, pero en este caso aquí hay médicos que son malintencionados, médicos que son poco atinados para hacer las cosas, lo hacen, o si cuando es médico de público, no lo Mm, hacen por vocación, pero si usted va ¿cómo se llama? A los hospitales de estos que son particulares, clínica. a la clínica, llámese, pero porque usted paga, y usted por paga, Mm, como usted paga, ellos proceden. Pero en mm, los hospitales públicos, muchas veces, caramba, no sé, son, como hay un dicho mundano, mata sano, entonces, eh, peligroso. Y gracias a sí, Dios, muy bien. hasta aquí casi nunca yo médico, jamás, gracias a Dios, Dios me ha librado, tiene misericordia, nunca he estado en hospital, si estuve en hospital cuando era niño, pero hasta aquí no he estado hospitalizado, Dios me libre, pero porque tú sabes que los médicos a veces, todos no salen, no salen con vida, salen en un cajón. Mm, muy bien, muy bien. Así que, porque la comida, como usted habla, muchas comidas, la comida es bullying. ¿Cómo se llama la comida? ¿Cómo se llama ese pecado? Bullying, sí, Pues, bullying. No, bullying. No, no, no. no, ¿Cómo es el nombre? Exceso de comer, 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 comer y no para. Bula. se me Eh, olvidó, no. Bula, esa, bula. Bula, Bueno, claro, bula. ¿Cómo, la cómo? bula, ¿Cómo? esa, Eh, la bula, Eh, pecado. eso. El pecado, el pecado no está en el alimento, querer No, comerlo. no, no. Está No, en no, la no, no, no. falta de dominio propio. Sí, pues es que lo que pasa Exactamente, es que sí. Eso es, la dominio ansiedad, propio. la ansiedad te lleva a comer más de lo normal, pues. Y si yo o quien quiero que esté ahí presente se deja dominar por comer, 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 caramba, que después es difícil igual que la Coca-Cola, pues usted conoce la Coca-Cola, tú tomas una vez la Coca-Cola y la Coca-Cola te agarró, pues, y después te ahí tomando, en el día te tomes un litro, después te tomes dos, al otro día te tomes un mes, tómate una semana y dejáis el agua a un lado y te pega la Coca-Cola. ¿Y qué produce la Coca-Cola? Es una muerte silenciosa, te endulza la sangre y te produce cáncer o cualquier enfermedad, la doña Betty. Entra la doña Mm. Betty y comienza a barrer tu cuerpo. Eso no te cobra, pero te mata. Entonces Sí, todo lo que es dulce, todo lo que es exceso mata. muy bien. Estos entonces son las áreas potenciales de pecado, ¿ah? La comida, disfrutar de cosas o el deseo de obtener cosas también, ¿ah? Es legítimo ejercer soberanía sobre el mundo o en el mundo y de nuestra mayordomía. Cuando se extralimita aquella prerrogativa, se termina la codicia. Ahí sería otro problema. Por eso se requiere los, el ejercicio de las disciplinas espirituales. Por ejemplo, la primera, el tema de las comidas, el ayuno, y para el problema de la codicia, de obtener cosas, es la sencillez. Hay una disciplina que se llama la sencillez, que consiste en adquirir cosas solo la que se necesita. Por ejemplo, zapatos o zapatillas, o pantalones o chaquetas, solo lo que se necesita. Y el celular, solo lo que se necesita. No cambiarlos por cambiarlo nada más, por estar a la moda o no sé. Bueno, son hartas razones por las cuales se cambia la cosa, Por tener se lujo, renueva. lujo. La palabra lujo, lujo. Se llama, por tener lujo Es, nomás, para que sea más eso llamativo, sí. igual que el Kiko. Kiko, se miraba, Kiko decía, este otro mandó una cosa, y Kiko salía con una tremenda cosa. Eso es sacar como burla o algo así. Y las disciplinas espirituales son para esto, para solucionar estos problemas. El deseo de hacer cosas, de conseguir, cuando se abusa de aquel deseo, se convierte en la arrogancia de la vida. Y un antídoto contra la arrogancia es la disciplina de la rendición de cuentas y de la obediencia al sometimiento.
a un mentor o a un pastor, por ejemplo. Así se solucionan todos esos problemas. Simplemente están ahí los recursos espirituales, las disciplinas espirituales para solucionar estos problemas. Simplemente hay que hacer uso de ellos. La Hermano intención. Pablo, Sí, eh, hermano Claudio. en relación a las teologías, Sí, algunas que son muy nefastas, como la que nombró usted de la liberación, eh, pasa peligrosísimo. que, claro, van pasando de moda, ya no hay luchas proletarias, digamos, las luchas van por el lado de las minorías hoy día. Pero Exacto. en nuestras iglesias hay gente que de alguna manera captó algo de esto y lo tiene incorporado, hermano Pablo. Ejemplo, voy a poner un ejemplo, la igualdad. La igualdad no es un tema bíblico, la igualdad es un tema más bien político, podríamos decir, de una doctrina de un sector. Pero piensan en la igualdad como una igualdad económica y eso no es así. La igualdad bíblica es más bien en dignidad. Entonces, si no hay de parte de los pastores y de la gente que está a cargo de la obra un conocimiento de cómo también el diablo se mete en nuestra iglesia a través de doctrinas que son nefastas, esto va haciendo cuña y va causando daño. Correcto, hermano Claudio. Así es. Se Sí, podría decir ¿verdad? que es doctrina de Eso, uno. eso, ¿verdad? Cuando se produjo el estallido social, hubieron discusiones entre los jóvenes evangélicos, ¿ah? Porque algunos están de acuerdo y otros están de desacuerdo en salir a protestar en las calles. Y algunos comenzaron a manifestar sus partidos políticos, más izquierdistas y otros derechistas. Impresionante, hubo discusiones por ese tema. Ahí nos damos cuenta nosotros que nos falta adoptar una cosmovisión bíblica acerca de todos estos asuntos. Una cosmovisión bíblica. Bien, en la enseñanza del Antiguo Testamento estamos hablando de la intensidad del pecado. En su mayor parte habla del pecado como un acto y no como un estado de disposición. Jeremías y Ezequiel describen el pecado como una enfermedad espiritual que aflige el corazón. En Salmo 51.5 se expresa con más claridad la naturaleza pecaminosa. Se distingue pecados externos como internos. Ejemplos, las ciudades de refugio solo eran para los que no tenían intención de matar. Y el otro estado de codicia, dice, es interno. No alcanzo a ver ahí. El estado de codicia parece que dice. Bueno, esos son algunos ejemplos de la intensidad del pecado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús habló de la disposición interna como mal. Pablo indica que la corrupción interna es el origen de todos los males. El cuerpo, la mente, las emociones y la voluntad están implicadas en el pecado. Es decir, todo el ser está implicado en el pecado. Y ahora es lo que debemos ver, una doctrina fundamental, muy importante, dentro del mundo evangélico, protestante. Aquí hablo de, de la teología alemana, la luterana, calvinista y arminiana, todos están de acuerdo aquí, mis hermanos. Lo que se le denomina la corrupción total o la depravación total. Yo he visto algunos spots en Facebook que, que son publicaciones que tratan de rechazar de alguna manera el calvinismo y, y una de las objeciones que le plantean es la doctrina del primer punto, que es la depravación total. El tema es que la depravación total o la corrupción total no es solo del calvinismo. El luteranismo la plantea. Los arminianos también plantean el mismo punto. Por lo tanto, no es propiedad del calvinismo, sino es de los cristianos. O el pecado original también le llama la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso, esta doctrina debemos definirla bien. Aquí voy a tratar de hacer un esfuerzo para explicar bien la doctrina de la corrupción total, para que tengamos una claridad. Lo que no es, en primer lugar. Pero recuerde que esta es una doctrina que lo adoptan los luteranos, calvinistas y evangélicos en totalidad, en su totalidad.
que son todos arminianos, los evangélicos, los pentecostales, y también arminianos, lo adoptan. Aunque no todo es tan claro con esto, ¿ah? Porque algunos piensan que el ser humano no es corrupto totalmente, sino parcialmente. Pero son desconocimientos, lo dicen por desconocimiento nada más. Porque como no han estudiado ontología en seminarios formales, se han educado de manera autodidacta, leyendo algún libro por aquí, por allá, escuchando videos en YouTube. Entonces, tienen una confusión y piensan que esta doctrina es propia solo del calvinismo. Pero esta es una doctrina dentro de del mundo protestante que está de acuerdo. Pero primero debemos indicar lo que no es. No significa que no hay rastro de bondad en el hombre. Eso es lo que no significa la depravación total. Cuando decimos que el hombre es totalmente corrupto, no queremos significar que sea lo más pecaminoso que probablemente pudiera ser. Muchos pecadores son todavía capaces de buenas acciones, gracias a actos de heroísmo, generosidad hacia los pobres e indigentes y devoción hacia su familia. Existe aún bondad en el hombre, pues hasta cierto punto lleva la imagen de Dios el ser humano, lleva todavía la imagen de Dios. El calvinismo habla acerca de esta bondad de los seres humanos como resultado de la gracia común, mientras que el arminianismo le denomina la gracia preveniente. Y las iglesias del Oriente como resultado de que la imagen de Dios no ha sido destruida totalmente, sino que todavía queda vestigios. Ya habíamos hablado acerca de de la imagen de Dios en el hombre. Todavía sigue vigente, sí, está todavía la imagen de Dios. No somos una porquería, como alguien dijo acerca del ser humano, sino que todavía llevamos la imagen y semejanza de Dios. Allí radica la dignidad de todos los seres humanos, aunque sean pecadores. No significa tampoco la corrupción total que el pecador no tenga conciencia. Tiene conciencia. Todavía él puede discernir el bien y el mal. Puede tener convicciones morales muy firmes, aunque no crea en Dios. Pablo escribió que el hombre tiene conciencia. Este discernir entre el bien y el mal, el calvinismo le llama gracia común, mientras que el arminianismo le denomina la gracia preveniente. No significa que el pecador sea tan pecaminoso que deje de ser humano. No, por supuesto que no, sigue siendo humano. No importa cuán malvada sea una persona, todavía es un ser humano y permanecerá así a través de toda la eternidad. Siempre será un ser humano. Tampoco la depravación total significa que el pecador sea culpable de todo tipo de pecado. Las escrituras indican que algunos pecadores tienen orgullo de saber que no son culpables de todos los pecados que los demás cometen. Frecuentemente las personas excusan su pecado, contrastándolo con los peores pecados de otros. Por lo tanto, la corrupción total no significa que el pecador sea culpable de todo tipo de pecado. Si Hermano eso, Pablo, sí, Pastor Guillermo, adelante. el, el predicador Ernesto Silva se expresó de esa manera en el patio de los Naranjos cuando, Mm, no sé, es una plaza que está donde está la moneda, exacto. en el 2014, 2016, no estoy muy seguro, no recuerdo bien la fecha, en Mm. donde casi la gran mayoría de los pastores que estaban ahí eran todos de línea pentecostal. Y él se expresó así, pues, diciéndole a la gente, bueno, lo voy a decir en esta forma porque no puedo repetir lo que él dijo, yo no podría repetir lo que él dijo. Era un pedazo de estiércol, en otras palabras le decía a los pecadores, que necesitaba a Cristo como su Salvador. O sea, fue muy fuerte la forma grosera de la verdad como él lo expresa. Lo encontré muy fuerte como lo expresó. Pero él dijo que era un pedazo de estiércol, en otras palabras, de caca, en otras palabras. Necesitaba a Cristo como su Salvador. Terrible, ¿eh? Terrible. Bueno, es característica de Néstor Silva.
Bien, pero eso no es lo que significa la corrupción total. Si eso no significa la corrupción total, entonces, ¿qué significa la corrupción total? Vamos ahora entonces a mencionar lo que sí significa la depravación o corrupción total. Significa que el pecado ha corrompido el centro mismo del ser humano, llamado el corazón. El pecado no es meramente accidental para el hombre. No es como si solo una pequeña parte de su vida esté corrompida por el pecado. El pecado es como un cáncer que afecta todo el cuerpo, más que un corte sufrido en la piel, sino un cáncer, no es un corte, un cáncer. Significa también la depravación o la corrupción total que el pecado se extiende a cada parte del ser pecador. Este pecado afecta el cuerpo, por eso que el ser humano muere físicamente, se enferma, se envejece, comienzan a aparecer las canas, comienza a disminuirse la musculatura, comienza a debilitarse los huesos, comienzan los achaques, los dolores de articulaciones, entre otros, y las enfermedades, y finalmente la muerte. ¿Por qué? Porque es evidencia de la corrupción total, del pecado de los seres humanos porque ha afectado el cuerpo. Pero también el pecado ha afectado la mente. Usa su mente para los fines malvados, para pensar iniquidad, para maquinar el mal. Su pensamiento se vuelve envanecido. Su mente está cubierta de un manto de oscuridad en cuanto al conocimiento de Dios. Pero el pecado no solamente se extiende al cuerpo, a la mente y a la razón. Algunos dicen que algunas doctrinas embrutecen a los seres humanos. Spurgeon dijo que el pecador se encuentra en una situación de locura. El pecador es un loco porque se enfrenta y es hostil a Dios, se rebela contra Dios. Raúl Saldívar, en su libro Teología Sistemática, desde la perspectiva latinoamericana, dice que el pecado ha embrutecido a los seres humanos. No pensamos racionalmente, sino de manera irracional. ¿Qué más irracional puede ser el negar la misma existencia de Dios? Ha afectado también la razón, la mente y la razón. El pecado también ha afectado las emociones. En vez de amar a Dios, se ama a sí mismo o ama a otra cosa que no sea Dios, como ninguna ideología, por ejemplo, una doctrina o un partido político o cualquier otra cosa que no sea Dios. Afecta las emociones. El pecado afecta la voluntad, debilitándola y corrompiéndola. El pecado debilita la voluntad, corrompe la voluntad. El pecador puede intentar hacer el bien y luego descubre que su voluntad es demasiado débil para llevarla a cabo. Pablo dijo que lo que no quiere hacer, eso hace. Por lo tanto, el pecado ha afectado el cuerpo, la mente, la razón, las emociones, la voluntad. La voluntad la ha corrompido totalmente también. En algunos libros de teología sistemática, como Erickson, por ejemplo, dice que los arminianos no creen que el pecado afectó la voluntad. Pero cuando dice eso, no presenta un texto bíblico que lo confirme, lo ratifique. Si hubiese leído a Arminio, hubiese llegado a la conclusión de que también el pecado afectó la voluntad. La corrupción total es una doctrina que lo sostienen todos, tanto arminianos como calvinistas y luteranos. Por lo tanto, no se puede acusar a un grupo de ser semi-pelagiano. Miguel Núñez, por ejemplo, y John MacArthur citan o aluden al arminianismo como semi-pelagiano o pelagiano, pero no lo es porque
indica que el pecado afectó el cuerpo, la mente, las emociones y también la voluntad. El arminianismo no cree en la depravación parcial. El arminianismo cree en la corrupción total del mismo modo como lo cree el calvinismo. Significa que no importa cuán bueno pueda ser el- la acción de un pecador, no puede ser enteramente buena porque es hecha con el motivo equivocado. Para que una acción sea hecha con el motivo correcto, debe ser hecha por amor a Dios. Cualquier otro motivo que no sea el amor a Dios hace a esa acción menos perfecta. Por lo tanto, no hay ninguna acción perfecta antes de convertirse. Todas las acciones son imperfectas. E incluso estando convertido ya, las acciones también siguen siendo en algunos casos incorrectas o imperfectas, porque las acciones se realizan, las obras se realizan por el amor a Dios. El pecador puede hacer una buena obra, pero para ganar el aprecio de las personas, o para impresionar, tal vez para cubrir su propia falta. Y los cristianos, algunos hacen buenas obras por competencia. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Yo no sé, dice el apóstol Pablo, porque algunos están predicando por vanagloria, por competencia, y otros para oprimir más mis cadenas, pero no importa, dice yo, estoy contento, total, Cristo se es predicado. Ahí vemos que incluso hasta las buenas obras de los creyentes son imperfectas porque no es para la gloria de Dios ni por amor a Dios, sino para competencia. La corrupción total significa que el pecador es del todo incapaz de venir a Dios a menos que a Dios le dé la capacidad de hacerlo así. Todo opina lo mismo. Desde esta perspectiva de la corrupción total. ¿Cómo es que el hombre cree? El calvinismo dice por medio de una regeneración monergista. ¿Qué significa eso? Dios lo regenera unilateralmente sin fe, sino hacia la fe. Es como una salvación sin fe. Es decir, la regeneración no es por fe. Ahí hay un problema, ese es el gran problema de la regeneración monergista. Ni los calvinistas como Spurgeon creyeron eso. El, el arminianismo lo resuelve por medio de la gracia preveniente. La gracia preveniente restaura el libre albedrío del ser humano que se perdió por el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Como todos creen en la depravación total, los arminianos también, ¿cómo entonces se explica de que el hombre crea? Por medio de la gracia preveniente el hombre puede creer, porque la gracia preveniente le restaura el libre albedrío y la voluntad, la posibilidad de volver a creer. Si cree, es por medio de la gracia preveniente. Y si no cree, es, a pesar de la gracia preveniente, resiste la gracia de Dios, la gracia salvífica de Dios. En ese sentido, desde la perspectiva arminiana, el culpable siempre es el pecador de que se pierda. En cambio, en el calvinismo, si el pecador se pierde, es porque Dios no lo escogió para salvación, sino que lo creó para perdición. En ese sentido, Dios lo escogió para perdición. Dios lo creó para el infierno. Por eso que no cree. Aunque dice también que el responsable no cree, pero que no puede hacer otra cosa si no cree, porque para eso fue hecho. Hermano Pablo, ¿Sí, Pastor Guillermo? yo me he topado con personas que están dentro de la iglesia, las iglesias pentecostales, ¿Mm? pero que tienen un vocabulario y una forma de expresión como si fueran calvinistas, porque algunos dicen, no, si no todos se salvan, o sea, dando en otras palabras a entender de que como que está determinado que unos se salvan y otros se pierden. Entonces, he rebatido con varios hermanos con respecto a ese punto y yo les he dicho, bueno, ustedes son pentecostales o son calvinistas, ¿qué son? Y la verdad es que no tienen ni idea en qué lado están, pues, hermano, porque lo han escuchado de otros y Sí, como lo exactamente. escucharon de otros, lo terminan repitiendo y creyendo. Exactamente. Martín Lutero, mire, yo estoy leyendo una obra de un teólogo de la iglesia luterana, se llama Doctor Juan
Müller, Doctrina Cristiana. La editorial es Concordia. Tomo uno y tomo 2 se encuentran en este manual de doctrina para pastores, maestros y legos. Doctor Juan Teodoro Müller, profesor de Teología Sistemática, Seminario Concordia, San Luis, Missouri. Este autor está en desacuerdo totalmente con el calvinismo, no es calvinista. Yo me he dado cuenta de pentecostales que dicen ser reformados, dicen yo he abrazado la reforma. Y, y cuando hablan acerca de reforma, en su mente está Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, los anabaptistas, pero es que ni los anabaptistas ni los luteranos son calvinistas. Por ejemplo, Martín Lutero es de la reforma protestante y él no es calvinista, porque cree en la posibilidad del pecado de la apostasía. Martín Lutero también habló acerca de que la gracia de Dios puede ser resistida. Rechaza a los luteranos la elección incondicional absoluta. Está condicionada a la fe. Aunque tampoco son arminianos en ese sentido, pero son muy cercanos al arminiano en realidad, es casi lo mismo. Pero es un protestante, un reformador, y, y está en desacuerdo con el calvinismo. También dice en esa parte, ¿por qué se salvan y otros no? La iglesia luterana dice que no se deben plantear esas preguntas que la Biblia no responde porque vamos a tener que recurrir a la lógica humana, como el error que ha incurrido al calvinismo, dice el autor de ese libro, Müller. Mi hermano Pablo, una pregunta. ¿Sí? A ver, el tema es complejo porque la Biblia no se contradice, sino que somos nosotros los que muchas veces enredamos Eso, más el concepto de Dios, porque pasa. Romanos capítulo 2 o 3, no me acuerdo. Supongamos que Dios, Pablo toma un ejemplo, por escrito Dios, dice, Dios creó vasos de honra y vasos de destrucción, para correcto. manifestar la misericordia con el quien Dios tenga misericordia, no es del que corre, es del que anda ya. Y hay Mm, vasos que nacieron para ser destruidos, pero por razones obvias que Dios conoce el futuro. Lo que nosotros no conocemos el futuro, no sabemos qué va a pasar mañana. Pero si nosotros mm, nos concentramos en este versículo, es porque el corazón del hombre, no toda la generación se entregan a Dios, no todas las generaciones van a ser salvas, no todas las generaciones exacto, van a decir sí a Dios. Entonces, se explica bien. O sea, las personas el hombre que está hablando, la hermana que está hablando, ahí, que le han dicho este tema, lo que pasa es que no se explica bien tampoco, o no se escucha bien, o no se sabe explicar tampoco. El punto es que el tema es que la palabra tiene división, está dividido dos caminos. Hay dos caminos, ¿cierto? Dos puertas, la puerta angosta y la puerta estrecha. Y muchos escogen la puerta estrecha, la puerta angosta, la puerta ancha, que es espaciosa, los que van ese camino a la perdición, y son pocos los que entran por aquella puerta que es angosta y estrecha, espaciosa, que es Jesucristo. Entonces, la decisión somos nosotros. Estamos hablando del principio del libre albedrío. Las personas escogen su salvación o su perdición, porque al exacto, escoger el mundo, escoger los deseos, entonces es obvio que no van a ser salvos. No todas las generaciones van a ser salvas. Entonces, no está, o sea, la verdad está dividida. Está, por ejemplo, en este caso, los testigos de Jehová, que son más falsos que testigos no tienen nada, pero hay partes que ellos dicen verdad, en parte. Aciertan ciertas partes de la verdad, yo me quedo con lo que está dentro de la Biblia. Cuando se salen, no. No lo puedo hacer, no lo puedo decir bienvenido porque sus obras serían participantes de su falsa apostasía. Y dentro del cristianismo ha caído una confusión por falta, usted dijo una cosa, por falta de disciplina, por falta de leer más la Biblia, por falta de informarse más, porque muchas veces uno se pega de un versículo, pero busquemos todos los versículos. Por ejemplo, hablemos que los versículos, ¿qué es adulterio? ¿Qué es adulterio? ¿Qué es lo que es? Ya, busquemos todos los versículos que es adulterio. De la parte física y de la parte espiritual, ¿qué es adulterio? Porque adulterio abarca muchas cosas. ¿Qué es ciencia? ¿Qué es la parte natural y la parte que está fuera de lo natural? Entonces, todos esos cosas son conceptos que muchas veces muchos de nosotros
no alcanzamos a desarrollar todo, que es la fe. De verdad te está hablando, no sé, si el calvinismo, que otra cosa que la fe es algo, una sustancia, ver, creer sin ver. Es un ejemplo, es la fe la que dice Hebreos 11. Entonces uno va avanzando. Entonces, pero el tema es que la salvación ya está dada ya. Es libre albedrío, el hombre escoge o no escoge. El Espíritu Santo es el que convence al mundo. Yo antes dije una cosa, uno sale a predicar, pero yo no voy a convencer a la persona, yo solamente cumplo con el predicar la palabra. Ahora, el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra, la otra parte, porque nosotros cumplimos con obedecer a Dios y llevar el Evangelio, la comisión de Dios, pero el Espíritu Santo va a convencer. Pero si no pasó nada, bueno, amén, pues lo dice, pero hay un requisito para ir a la calle, hay un tiempo. Pero hoy día todo el cristiano de hoy día corre como caballo, ni siquiera se frena. Dicen con un montón de cosas, tiran las palabras humanas y quedamos por el suelo del Evangelio, como decía el hermano antes, un tal predicó una barbaridad. ¿Cómo decirle estiércol a las personas? ¿Qué es eso? Cristianos poco ilusos, preparados, son como peor que un salvaje que va a tirar palo a la gente y él cómo está él. Entonces, esas son cosas que muchas veces usan mal el Evangelio y distorsionan la escritura del Evangelio y dan mal testimonio en la forma de explicar la palabra y de expresarlo mal. Lo que decía el hermano y por el que escuchó, no sé qué pastor era, que no me acuerdo el nombre que dijo el hermano. Y estas personas echan a perder el Evangelio, echan a perder la imagen de Dios, porque la gente dice, pucha, estos son salvajes, mejor me quedo como estoy yo, no. Es una forma así, pues, caramba que estamos lejos de, aquí se ve la teología que estamos entendiendo, muchos de nosotros estamos más tirando para atrás que para adelante. Bueno, aquí se ve para frenar un poco, reaccionar y reflexionar, esperar un poco y yo creo que mi consejo mío hay que ir más a Dios, más ayuno, más oración y esperar un tiempo que Dios vaya dándonos la claridad en todo esto, porque hoy día son carreras, caballos sin freno. Un pueblo sin profecía se desenfrena. Perfecto, hermano Juan. Muy bien. Bueno, ya explicamos lo que es la depravación total. Es muy importante dominar esta doctrina, mis hermanos, porque explica muchas otras doctrinas, como por ejemplo la salvación, la elección, la fe, el arrepentimiento. ¿Cómo es que el ser humano puede creer si el ser humano es muerto en pecado o está totalmente depravado? Por medio de la gracia preveniente, que se extiende a todos los seres humanos, pero que su acción salvífica puede ser resistida, y muchos lo han resistido, como los luteranos también lo han enseñado en sus confesiones de fe. La depravación total de la persona humana está inmersa en el pecado. Cada aspecto del ser humano está infectado por el pecado. La corrupción se extiende a la totalidad de la naturaleza del hombre. Todas las facultades, poderes del alma, como el cuerpo, todo ha sido infectado por el pecado. Es la incapacidad de la humanidad. El hombre es totalmente incapaz para liberarse del poder del pecado, incapaz de complacer a Dios o agradarle, a menos que Dios actúe. Y la manera o la forma en que Dios actúa es por medio de la gracia preveniente. Así el ser humano puede arrepentirse y puede creer, puede ejercer la fe. Pero la fe recuerde que la fe es una disposición de la mente y una disposición de la voluntad. La fe es una confianza. La fe es recibir el regalo de Dios. La fe no encierra ningún mérito, ninguna virtud. La fe no es una obra. Más bien la fe es una antítesis de la obra. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo cuando presenta la salvación y la fe y las buenas obras, lo presenta de manera separada, como antítesis. Y la salvación relacionada con la fe siempre están relacionadas unas con otras. La fe es eso, no hay ningún mérito, no es una virtud, no es una buena obra, no es una acción del ser humano, es una disposición de la mente, la voluntad, simplemente recibir. Cuando el indigente recibe un regalo,
en la calle, por ejemplo, una chaqueta porque tiene frío, alguien se saca la chaqueta y se lo regala. Y lo único que tiene que hacer el indigente es recibir la chaqueta. En esa acción de recibir la chaqueta no encierra ningún mérito. La gloria no se lo lleva el indigente por recibir la chaqueta. No hay una virtud, no hay una buena obra, no hay una acción, no hay una recompensa que, que se le está dando al indigente por recibir la chaqueta. El que se lleva los méritos, el que se lleva el honor, la gloria, por decirlo de alguna manera, al entregar la chaqueta es el dador de esa chaqueta. Él recibe todo el honor, la gloria, el agradecimiento. El indigente simplemente aceptó el regalo, lo recibió, nada más. Pero no hay ninguna virtud en ese sentido. Porque la fe es una disposición de la mente, de la voluntad del pecador y constituye la acción de recibir el regalo de Dios. Pero esa confianza es en alguien, esa confianza es en Jesús, es confiar plenamente en la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Así se soluciona el problema de la depravación total y la explicación de cómo es que el ser humano que está totalmente pecador ahora puede creer es por eso, por medio de la gracia preveniente. Perfecto, mis queridos hermanos, hemos concluido la clase de hoy día.